¿Qué tal, jovencitos? Bienvenidos nuevamente a las clases virtuales. En esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de Historia del Perú correspondiente para el primer año de secundaria. El tema que vamos a hablar el día de hoy es el periodo arcaico. Vamos a ver. Antes de empezar, debes recordar lo que habíamos estudiado la semana anterior, la periodificación de la historia del Perú. En cuanto a lo que se refiere del Perú antiguo, habíamos dicho que el Perú antiguo se dividía en periodo lítico y en el periodo arcaico, dividiéndose esta en el arcaico inferior y el arcaico superior. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver las características del arcaico. El periodo arcaico básicamente se va a dividir en dos, el inferior y el superior. En el inferior vamos a encontrar a los horticultores y seminómades, aquellos que se dedican solamente a recolectar cultivos, ¿no? Y aquellos que van a desplazarse de un lugar a otro, pero no tan frecuente. Vamos a encontrar, por ejemplo, al hombre de Nanchoc, al hombre de Guitarrero, Santo Domingo, Chilca, Telarmachay y al hombre de Piquimachay. A diferencia, el arcaico superior, vamos a encontrar a los agricultores sedentarios, ¿no? Porque ellos ya han desarrollado la ganadería, la agricultura. Es por eso que no van a ser nómades, sino sedentarios. Aquí tenemos, por ejemplo, al hombre de Huacaprieta, al hombre de Caral, al hombre de Áspero, al hombre de Cotos. ¿Ok? Bien. Características del periodo arcaico inferior. Habíamos dicho que estos son horticultores seminómades. Todavía no descubren la agricultura. Todavía no tienen conocimientos de técnicas ganaderas, por ejemplo, ¿no? Es por esa razón que sus construcciones, ¿no?, de sus casas van a ser básicamente de paja y palos, ¿no? Ya no van a vivir en cuevas como el periodo lítico, ¿no? Sino van a vivir pues en un valle cerca, ¿no?, al agua para que puedan producir, cerca a los campos, ¿no?, cerca al mar para que puedan realizar la pesca también, ¿no? Entonces, actividades importantes de este periodo, ¿no? Luego tenemos al arcaico inferior, que son los horticultores seminómades, ¿no? Es la primera etapa del periodo arcaico, correspondiente al periodo de recolección y caza selectiva, ¿no? Transcurre aproximadamente entre el año 7000 a.C. y 4500 a.C. ¿Okay? Ahí tenemos, por ejemplo, la imagen, ¿no?, de cómo era la vida, básicamente de la caza selectiva. ¿A qué llamamos caza selectiva? Al, al tipo de caza que ya no es como el periodo lítico, ¿no? En el periodo lítico, por ejemplo, se cazaba a todo animal que veías. Ahora, en cambio, vamos a hacer una selección. Recuerda que también el tipo de alimentación de estos hombres va a cambiar, ¿sí? Ya no va a ser tan depredadora, sino va a ser más selectiva, ¿no? Van a consumir animales pequeños, ¿no? Animales que puedan de repente por ahí criar, como por ejemplo la oveja, ¿no? Algunas aves, entre otros. Dentro de este periodo del arcaico inferior vamos a encontrar al hombre de Nanchoc. Básicamente se caracteriza por ser el primer horticultor del Perú. Está ubicado en el departamento de Cajamarca. Su descubridor es Tom Dillehey y su antigüedad data de 8000 años antes de Cristo, ¿no? Básicamente lo que cultivó es la calabaza. ¿Okay? Entonces, él es el primer horticultor del Perú, el hombre de Nanchoc. Luego tenemos al hombre de Guitarrero, ¿no? La ubicación es Ancash, descubridor Thomas Lynch, antigüedad 7000 años antes de Cristo y 6000 años antes de Cristo. Importancia, él es considerado el primer agricultor del Perú. Hace 5 años atrás, el hombre de Guitarrero era considerado primer horticultor. ¿Qué ocurrió? Nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos con mucha más antigüedad, ¿no? Determinaron que el hombre de Nanchoc era el primer horticultor. Es por esa razón que el hombre de Guitarrero hoy en día es considerado el primer agricultor del Perú. ¿Sí? Importante entonces. Luego tenemos al hombre de Santo Domingo, ¿no? Ubicación Ica, descubridor Federico Engel, antigüedad 5750 o 6870 a.C., ¿no? El hombre de Santo Domingo se caracteriza por ser el primer
agricultor de la costa, pero también se caracteriza por ser el primer músico del Perú. ¿Esto por qué, profesor? Se encontraron quenas hechas en base a huesos, ¿no? También se considera que es el primer pescador que usó la red. ¿Sí? Recuerda que ellos van a estar en la costa, van a estar cerca al mar, es por esa razón que van a desarrollar la pesca, ¿no? Y en esta parte van a utilizar la pesca con la red. ¿Ok? Entonces es importante Santo Domingo por ser el primer agricultor de la costa y músico del Perú. ¿Ok? Luego tenemos al hombre de Chilca, ubicación Lima, descubridor Federico Engel, ¿no? Importancia, primeros muebles de hueso de ballena, pescador con anzuelos, ya no va a ser con red, sino ahora con anzuelos, ¿no? Y es el que va a domesticar al perro, ¿no? Básicamente sus cultivos tenemos por ahí el payar, la calabaza y el camote, que es el más importante, ¿no? Entonces, importante el hombre de Chilca porque logra domesticar al perro, ¿no? Luego tenemos al hombre de Telarmachay. Telarmachay, ubicación Junín, descubridor Daniel Lavalle. Antigüedad 4300 a.C. Importancia, pastor de auquénidos, ¿no? Se dice que se encontró un corral de llamas, ¿no? Muy antiguo, fosilizado, en donde se descubrieron, pues, ¿no? Estos restos de los auquénidos que ellos domesticaban, ¿no? Entonces, por esa razón, se considera al hombre de Telarmachay, ubicado en Junín, como el pastor de auquénidos, ¿no? Básicamente de la llama. Y por último, del arcaico inferior tenemos al hombre de Piquimachay, ¿no? Ubicación Ayacucho, descubridor Richard McNeish, ¿no? Antigüedad 4500 a 3500 a.C. Este hombre es considerado el primer cunicultor del Perú, el que domesticó a los cuyos, ¿no? Tenemos ahí entonces importante al hombre de Piquimachay. Muy bien, jovencitos, hemos terminado el arcaico inferior, ahora pasamos al periodo arcaico superior. Básicamente este periodo se considera, ¿no?, de muchos avances. Vamos a descubrir aquí que el hombre ya conoce la ganadería, la agricultura. Es más, ha dado un salto muy importante. Ahora ya no solamente tiene ese conocimiento, sino también tiene conocimiento de religión, de ideologías, ¿no? Y más adelante vamos a ver un sistema muy organizado en la cual ellos se van a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, van a llegar a ser Estado. Dentro del arcaico superior, vamos a decir que es la segunda etapa del periodo arcaico, correspondiente al periodo de las primeras aldeas agrícolas ganaderas, ¿no? Transcurre entre 4500 y 1500 a.C. Dentro de la historia del Perú, está considerado en esa edad de la cronología como desde 4500 con el hombre de Tablada del Urín hasta 1500 con el hombre de Áspero, ¿no? Básicamente en esta etapa del arcaico superior el hombre va a desarrollar esas actividades, la agricultura y la ganadería, ¿no? Fíjate cuántos años de desarrollo ha tenido, 4500 a 1500 años, ¿no? Casi 3000 años, en la cual el hombre va a desarrollar muchas cosas, tales como religión, tales como agricultura, ganadería, ideología y organización. Empezamos con el hombre de Tablada del Urín. La ubicación es Lima, descubridor Josefina Ramos, antigüedad 4500, y es considerado el primer poblador estable, es decir, el primer sedentario, ¿no? El que ya no se va a movilizar de un lugar a otro, va a vivir en ese mismo lugar, primer poblador estable, Tablada del Urín, ¿no? Ahí tenemos entonces los hallazgos que datan del hombre de Tablada del Urín. Luego tenemos al hombre de Huacaprieta. Su importancia es que es el primer hombre que realiza mates pirograbados, ¿no? Eso de aquí, mates pirograbados. En estos mates él va a plasmar figuras, ¿no? Como por ejemplo el cóndor, animales sagrados, ¿no? También vamos a encontrar los primeros tejidos de algodón, ¿no? Sus telares, por ejemplo, donde plasman al animal mítico, el cóndor, ¿no? Muy sagrado para ellos, el hombre de Huacaprieta. Ubicación, La Libertad, descubridor Junior Birds, ¿no? Importante entonces el hombre de Huacaprieta por realizar mates pirograbados.
Luego tenemos al hombre de Caral, ¿no? Ubicación, Supe, Lima, Barranca. Descubridor, Ruth Shadi. Antigüedad, 2500 a.C. Importancia, primera ciudad de América, ¿no? El hombre de Caral es importante por desarrollar la primera civilización, ¿no? De América. Es, por así decirlo, el primer estado, ¿no? Básicamente su alimentación era en base a la agricultura y ganadería cerca al mar, ¿no? En la provincia de Lima, Supe, tenemos ahí, por ejemplo, hallazgos importantes, ¿no? Ellos no van a desarrollar la cerámica, todavía no tienen conocimiento de cerámica, ¿no? Ellos se van a asentar cerca al valle del río Chillón, ¿no? Y su importancia es por ser la primera ciudad de América. Entonces, importante el hombre de Caral. Luego tenemos al hombre de Cotos, ubicación Huánuco, descubridor Julio César Tello. Y Seiichi Izume, que descubre el templo, ¿no? Antigüedad, 2200 años antes de Cristo. Y este hombre es importante porque realiza la primera arquitectura y escultura religiosa. Aquí es importante explicar la característica religiosa. Aquí ya tenemos la idea de religión, ¿no? Algo mítico. Es por ello que ellos van a construir el templo de las manos cruzadas, ¿no? Entonces es importante. Aquí ya no tenemos solamente el desarrollo de la agricultura y ganadería, sino que también tenemos indicios de que empieza a tener religión, ¿no? Entonces aquí tenemos el templo de las manos cruzadas con el hombre de Cotos. Luego tenemos al hombre de Áspero, ¿no? Ubicación, Lima, descubridor Gordon Willey, antigüedad 1600 a 1300 a.C. La importancia es que se descubre el templo de Áspero en la escultura, ¿no? Es el primer hombre que va a realizar templos escultóricos, ¿no? Importante entonces el hombre de Áspero. Bien, jovencitos, hemos hablado dos etapas muy importantes dentro del arcaico, ¿no? El arcaico inferior y el arcaico superior. Vamos a dar un repaso a lo que hemos visto. El hombre de Nanchok, ¿te acuerdas qué característica era muy importante de Nanchok? Claro, es el primer horticultor, ¿verdad? Ubicado en Cajamarca, es el que domestica ciertos animales como la oveja y también sus cultivos importantes es la calabaza, ¿no? El hombre de guitarrero, ¿recuerdas? Claro, es considerado el primer agricultor, ¿verdad? Santo Domingo, claro, considerado el primer músico del Perú y el primero en usar la red de pescar, ¿verdad? Chilca, también, ¿no? Pesca con anzuelos, ¿verdad? Claro, el primer pescador que usa el anzuelo. Telarmachay, claro, el domesticador de llamas, ¿verdad? Y el hombre de Piquimachay, el que domesticó al cuy, ¿correcto? Entonces, importante del periodo arcaico inferior. En el arcaico superior habíamos hablado de Tablada del Orín, era el primer poblador estable, ¿verdad? El primer sedentario, primer poblador. El hombre de Huacaprieta, importante por sus mates pirograbados y por tener su primer tejido en algodón, ¿no? Al cóndor. Caral, la primera civilización, ciudad de América, ¿no? Cotos, claro, el templo de las manos cruzadas, ¿verdad? Importante Cotos por tener ideología de religión, ¿no? Y el hombre de Áspero por realizar la primera arquitectura escultórica, ¿no? Entonces, estas son las características del periodo arcaico. Mis jovencitos, eso ha sido todo por el día de hoy. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.